Hoy empezamos la sesión número 16 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Qué bendición haber podido llegar hasta esta sesión. Esperamos terminar en este momento con el deseo de que pueda ser de beneficio para tu vida, de edificación, y lo puedas compartir con otras personas. Si no has visto las 15 sesiones anteriores, te recomendamos fuertemente que las veas. Tiene mucho material bueno para poder reconocer de que hemos sido creados por un creador, que no somos resultado de accidente. Así que sin más, vamos a orar para que nuestro Dios bendiga este tiempo y sea de edificación para cada uno. Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder trabajar en este proyecto que está tan profundo en mi corazón, porque el mundo necesita saber de que hay un Dios, hay un creador, que no somos resultado de accidente, que tú tienes un plan para nuestras vidas, que tú nos amas y que hay un futuro para aquellos que te amamos. Y lamentablemente también hay un futuro muy triste para aquellos que rechazan la luz y la verdad, pero mientras hay vida en este mundo tenemos tiempo para evaluar la evidencia, abrir el corazón y oír la voz de Dios. Padre, te ruego que bendigas a cada quien que se unirá a observar, a considerar, a mirar este video, y que sea para edificación, no solo física e intelectualmente hablando, sino espiritualmente. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como de costumbre, yo desaparezco de la pantalla central y estaré compartiendo el screen con la presentación de diapositivas, y estaré en una pequeña pantallita dando las explicaciones. Así que vamos a proceder a hacer esto, compartir el screen. Esta es la última diapositiva, una foto mía. Y bueno, vamos a aparecer en la pantallita, vamos a abrirla, aquí aparezco. Nos hemos quedado en la sección número 2, lo que declara la naturaleza. Ya vimos varias consideraciones pertinentes al tema. En la sección 15, la sesión 15, comenzamos con la sección de lo que declara la naturaleza. Continuamos con esto, tendrá varias subsecciones. Empezamos a ver en la presentación anterior que la organización encontrada en organismos vivos no es casual. Es decir, la organización muestra de que hay un creador, porque esa organización no es resultado de las propiedades de la materia, sino que es externa. Alguien dijo, ver para creer. Bueno, abre pues los ojos y sobre todo el corazón, porque a continuación presentaremos más evidencias del creador. Así que mira bien y con cuidado y pon atención, pero abre tu corazón, porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Veamos el órgano de la vista. Consideremos el órgano de la vista. Es una maravilla de sistema, revela la creación asombrosa de Dios con propósito. ¿Cómo apreciamos el órgano de la vista? Nos permite observar objetos, percibirlos, objetos que nos rodean al reflejar su luz. Es una manera de percibirlos. Podemos percibirlos por el sonido que emiten, a través del sentido del oído, pero podemos percibirlos visualmente por la luz que reflejan. También los ojos reflejan sentimientos y emociones. Yo recuerdo de niño, a veces mi mamá me daba una mirada como quien dice, pórtate bien, con la mirada, y algunos matan con la mirada, se comen a la gente con las miradas que matan. Es decir, hasta con los ojos podemos reflejar sentimientos y emociones. El órgano de la vista es un sistema maravilloso. Obviamente que no vamos a entrar en todos los detalles sabidos y por haber, pero queremos simplemente estimular el pensamiento y la consideración objetiva. Tenemos un cristalino, es un cristal, imagínate, un cristal orgánico por donde pasa la luz, transparente ese cristal, que dicho sea de paso, necesita ligamentos para suspenderse. Hay que suspender el cristalino dentro del glóbulo del ojo, y para eso necesitamos ligamentos. Por casualidad, no creo que por casualidad van a ocurrir esas cosas. Y hay una pupila que se abre y se cierra dependiendo de la cantidad de luz ambiental. Es un diafragma que se abre y se cierra. Si hay mucha luz, se cierra bastante. Si hay poca luz, se abre mucho para que entre la luz y puedas observar al objeto que tienes a tu alrededor. Y no necesitas una computadora para calcular cuánto se tiene que abrir o cerrar dependiendo de la luz ambiental.
Tu sistema está programado automáticamente, no depende de ti que tú decidas cuánto abrirlo y cuánto cerrarlo. Gracias a Dios. Tenemos la retina, que es donde se forman las imágenes que recibes, que pasan a través del lente. Tienes el nervio óptico que transmite la información, la imagen visible, que es luz, fotones, son transformadas en información eléctrica, es decir, hay moléculas que reciben la luz, los fotones, y esto causa una excitación molecular y liberan esa energía en forma de electrones. De manera que la luz que tú percibes, la imagen que tú percibes, se envía por señales electrónicas al cerebro. Esto es una fotocelda, todo un sistema fotoeléctrico impresionante. Y tenemos el humor vítreo. Imagínate que el glóbulo del ojo, todo el interior, estuviera lleno de sangre, no pudiera pasar la luz al fondo del ojo. Entonces el humor vítreo es transparente. Pero hay vasos sanguíneos para irrigar la retina y proveer los nutrientes que las células necesitan, llevar el oxígeno y llevar el dióxido de carbono que se produce en las reacciones bioquímicas de la célula. Hablando de los vasos sanguíneos, nos hace entender que el ojo no puede funcionar si no existe un sistema circulatorio funcionando. El órgano de la vista necesita el sistema circulatorio. Es necesario llevar oxígeno a las células del ojo. Las células llevan a cabo ciertas reacciones bioquímicas y para ello requieren el oxígeno. Ahora, ¿cómo le vas a hacer llegar oxígeno al interior del ojo? Bueno, es a través de canales, a través de tuberías hacia donde se lleva un líquido, que es la sangre, cañerías que llevan la sangre, y esta sangre lleva un componente que es el que se encarga de llevar el oxígeno a las células del ojo. Y también es necesario eliminar el dióxido de carbono que resulta de las reacciones bioquímicas de la célula. Es decir, cuando se produce las reacciones bioquímicas, se produce un gas, que es el dióxido de carbono, y eso hay que eliminarlo de la célula, si no la célula se intoxica y muere. Y para eso tenemos la sangre, que lleva el oxígeno y recoge el dióxido de carbono a través de una sustancia, una molécula compleja diseñada maravillosamente, es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina se encarga de atrapar oxígeno en los pulmones. Cuando tú respiras, entra el oxígeno en los pulmones y en los alvéolos hay un intercambio donde la hemoglobina atrapa el oxígeno y forma la oxihemoglobina. Y esa molécula compleja es interesante, es muy interesante porque el sistema circulatorio se encarga de llevar la oxihemoglobina a los pulmones, a las células del ojo, de los pulmones a las células del ojo. Pero en el ojo, en las células, la oxihemoglobina suelta el oxígeno, es decir, atrapa el oxígeno en los pulmones, pero si se queda con ese oxígeno, ¿de qué sirve? Tiene que soltarlo. Entonces está diseñado todo el sistema de manera que al llegar a los ojos, la oxihemoglobina suelta el oxígeno por razones químicas. Hay una diferencia de presiones parciales de los componentes que favorece a que la oxihemoglobina suelte el oxígeno y atrape el dióxido de carbono. Al atrapar el dióxido de carbono forma lo que se llama la carboxihemoglobina. Bueno, el sistema circulatorio se encarga de llevar la carboxihemoglobina a los pulmones. Y al llegar a los pulmones, ¿de qué serviría si no lo soltara? Pero las presiones parciales, el dióxido de carbono en el aire y dentro del sistema circulatorio, es tal de que suelta el dióxido de carbono, la carboxihemoglobina, y vuelve a atrapar el oxígeno. La carboxihemoglobina libera el dióxido de carbono en los pulmones y atrapa más oxígeno y se repite el ciclo. Póntete a pensar qué interesante el diseño, qué maravilloso que esa molécula atrapa oxígeno, suelta oxígeno, atrapa dióxido de carbono, suelta dióxido de carbono y recoge oxígeno. El diseño de las moléculas de oxígeno, de dióxido de carbono, el diseño de la hemoglobina, nuestra atmósfera, el diseño del cuerpo humano, todo está de tal manera integrado y diseñado de que la hemoglobina absorbe oxígeno en los pulmones, lo suelta en la célula,
absorbe el dióxido de carbono, lo suelta en los pulmones y es ahí donde vuelve a absorber oxígeno. Es increíble todo el sistema de intercambio molecular. Hay una complejidad irreducible. Michael Behe mencionó el término de complejidad irreducible, sistemas que tienen que estar todos funcionando a la vez o nada funciona. No puedes evolucionar una parte y luego la otra. Todo tiene que funcionar integradamente. Es lo que se llama complejidad irreducible. Tú no puedes reducir los elementos o el sistema a elementos individuales que puedan funcionar cada uno por su cuenta. Todo tiene que funcionar integralmente. El corazón, por ejemplo, necesita los pulmones. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo y necesita oxígeno. Entonces es necesario que estén funcionando los pulmones para que haya oxígeno, que el mismo corazón está bombeando, al bombear la sangre y ese oxígeno llegue al corazón y oxigene el mismo corazón para las células del corazón que necesitan el oxígeno. Entonces el corazón necesita los pulmones, pero los pulmones necesitan del corazón. ¿Por qué? Porque los pulmones funcionan gracias a músculos y estos músculos que son integrales para la respiración necesitan oxígeno. Entonces, pero este oxígeno viene a través del sistema circulatorio a estos músculos y el sistema circulatorio necesita del corazón que bombee la sangre. Entonces, necesitan los pulmones y necesitan el corazón. No puedes tener uno y después el otro. Las dos cosas tienen que ir funcionando integralmente. Y necesitamos dos ojos para ver en 3 dimensiones. No es por casualidad que tenemos 2 ojos. Cuando miras a un objeto cercano, tus ojos tienen que desviarse un poco y formar un ángulo con el objeto para enfocarlo. Ese ángulo es una medida de la distancia del objeto para enfocarlo. Entonces, tú haces un poquito los ojos, tú no te das cuenta, pero el cerebro automáticamente hace eso porque obviamente tú no quieres ver 2 imágenes. Quieres ver una sola imagen, no quieres ver 2 gatos, es el mismo gato, quieres verlo uno solo, tal como está, en donde está. Entonces, ese ángulo es una indicación de la distancia. ¿Qué pasa si el objeto está más cercano? El objeto está más cercano, te quedas como visco, se te acercan los ojos y tienes un ángulo mayor, donde tienes la situación de tener un objeto cercano. El cerebro humano relaciona el ángulo con la distancia del objeto y por eso es que podemos ver tridimensionalmente. Si tienes un objeto en el infinito, pues el ángulo, no hay ángulo, está en paralelo, no hay un ángulo entre ellos, las líneas son paralelas. Entonces vemos la necesidad de los ojos para ver tridimensionalmente. Bueno, los evolucionistas creen que tenemos dos ojos por casualidad. Ahora, eso no tiene sentido. Y que por casualidad el cráneo contiene 2 agujeros para albergar los ojos, imagínate. El cráneo, una estructura ósea independiente de la estructura de tejido blando, que son los ojos. Pensar de que por casualidad el cráneo tiene 2 agujeros en donde alojar esos ojos. Yo creo que se requiere una fe absurda para creer que esto ocurrió por accidente. Y tenemos párpados y pestañas. Obviamente que es atractivo en las mujeres sus pestañas y es un elemento bonito en ellas, pero los párpados tienen una función adicional y esa función es proteger el ojo contra objetos foráneos. Tú los cierras cuando hay un viento, cuando hay partículas, proteges tus ojos con los párpados, pero también ayudas a humectar la córnea del ojo. La córnea necesita humedad y es a través de los párpados que se distribuye la lágrima sobre el ojo y se lubrica para que no se seque, para que no se reseque. Tenemos pestañas, como ya mencioné, y tienen una función. Protegen el ojo contra polvo y partículas foráneas. Y también son elementos sensibles a ser tocadas por un insecto, provoca que rápidamente cierres el párpado reflexivamente.
y es una medida de protección. Tenemos lágrimas producidas en las glándulas lagrimales y estas lágrimas lubrican los ojos, como ya mencionamos, para lubricar la córnea. También remueven irritantes, es como un lavado de tu ojo. Empiezas a producir muchas lágrimas que te ayudan a lavar y a expulsar sustancias extrañas, foráneas. También contiene la lisocima, que es una enzima que destruye organismos invasores. Imagínate un medio húmedo en el ojo, pues vendrían las bacterias y harían ahí una gran fiesta y te infectarían rápidamente. Pero la lisocima es una enzima antimicrobial. Por casualidad, no ha sido diseñada por Dios para proteger el órgano de la vista. Y también son una respuesta emocional. Cuando hay dolor, vemos las lágrimas, cuando hay tristeza y aún hasta por gozo. Y lo que ocurre es que las lágrimas, al llorar, tú liberas ciertas hormonas relacionadas con el estrés. Entonces es una manera de descargar emocionalmente una situación. Y eso es hermoso porque vemos el plan de Dios, el amor de Dios que nos crea hasta con la habilidad de poder liberar el estrés y poder disfrutar un poco más de estar apaciguado, estar tranquilos, sosegados ante una situación. 1802, el filósofo William Paley llamó al ojo un milagro de diseño. Y imagínate si empezamos a estudiar todos los detalles del órgano de la vista, creo que no pararíamos de darle gloria al Creador. Gracias a Dios por el órgano de la vista. El mismo Charles Darwin escribió en su Origen de las Especies que la evolución del ojo por selección natural aparentaba a primera vista ser absurdo al máximo grado posible. Y no solo aparenta, lo es. Es absurdo pensar que por selección natural se forme el órgano de la vista. Obviamente, él menciona aparenta porque Darwin decidió que los organismos evolucionaron y no fueron resultado de creación directa. Y es que cuando tú eliminas y abrazas una cosmovisión atea, tienes que venir con explicaciones para lo que existe. Entre más absurda, pues, ¿qué vas a hacer? Tratas de buscar las que son menos absurdas, pero aunque fueran menos absurdas, sigue siendo absurdo pensar que el órgano de la vista ocurrió por accidente y que evolucionó por accidente en distintas especies, en el gato, en el pulpo, en la mosca, en los insectos, en el elefante. Es totalmente inconcebible. Qué lindo poder ver las flores, ver los campos. El órgano de la vista no existe para sí mismo. Es decir, tú agarras el órgano de la vista, lo pones en una mesa, nada sirve. El órgano de la vista es para el cuerpo, para el cual ha sido diseñado. Vemos diseño, hay una gran sabiduría en el diseño del órgano de la vista. Vemos creatividad, vemos propósito. El órgano de la vista tiene propósito, es para informar a la persona en que está integrado ese órgano, el ambiente que le rodea, desde el punto de vista de luz, de la luz que refleja. Podemos palpar a las personas con el sentido del tacto o a los objetos, podemos escucharlo con el sentido del oído y con la vista podemos ver la luz que reflejan y tener una idea de su contorno físico. Por medio de dicho órgano podemos explorar el universo, admirar la creación de Dios. ¿Por qué son hermosas las flores? ¿Por qué es lindo una salida de sol, una puesta de sol? Podemos disfrutar la belleza, podemos evitar los peligros. Vemos un propósito maravilloso del Creador. El órgano de la vista no existe para sí mismo, tiene un propósito.
si el órgano de la vista tiene un propósito, ¿cuánto más el ser humano para quien ha sido diseñado el órgano de la vista? Pablo en su carta a los Colosenses escribió que en Jesús fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Nuestro propósito es una relación con Dios. Dios nos creó a su imagen y su semejanza. ¿Qué cosa más maravillosa? Es decir, no podemos ser dioses porque solo hay un Dios con todo el poder y las características de la divinidad, pero Dios quiso crear lo más cercano a Él y es personas a su imagen. Y luego de crearlas, tener una relación con esas personas, una relación de amor, una relación bellísima, inteligente, satisfactoria. No se puede expresar en palabras realmente lo que es una comunión con el Creador. Esa comunión es posible con Cristo. El pecado nos separa y la única manera de experimentar esa comunión es con Jesucristo. Dios quiere que tengamos esa comunión. Hay un enemigo en nuestras vidas que es Satanás y él ha inventado la hipótesis de evolución para que nosotros no busquemos a Dios y no disfrutemos de esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Pero todo ha sido creado por Dios, por Jesús, y todo para Él. Así es, no hay cosa más triste que pudiendo ver, ponerse una venda para no ver. Es decir, es como la avestruz que viene el peligro y mete la cabeza en el hoyo. Eso no le ayuda para nada. ¿Y por qué cerrar los ojos? Bueno, hay una confusión donde queremos liberarnos de Dios y creemos que vamos a experimentar libertad con el libertinaje, pero el libertinaje, en vez de traer libertad, trae esclavitud. Y eso es muy triste, realmente, ese engaño. Dice la palabra en Romanos que desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Así es. La existencia de Dios es evidente. Evidente quiere decir que se puede ver. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Es decir, la creación, si nosotros la consideramos en nuestra mente, vamos a ver a Dios. Lo repito, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. Los atributos invisibles se han visto con toda claridad por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, es decir, queriendo rechazar la existencia de Dios para vivir independientemente de Dios, sin tener que darle cuentas a Dios, pero Dios no quiere destruirnos, Dios no quiere nuestra infidelidad, Él nos ha creado por amor. Y la gente ha establecido, las personas con una cosmovisión atea, han establecido a través de razonamientos una explicación donde se elimina a Dios de nuestra vida y se explica todas las cosas desde un punto de vista materialista. Y podrán ser muy sabios, podrán tener doctorado, sabios a sus propios ojos, ellos profesan ser sabios, podrán ser personas famosas en el campo universitario y sin embargo se han vuelto necios. Llegar a decir que venimos del mono, que somos resultado de una explosión y que somos resultado de accidente,
Esa no es sabiduría realmente, esa es necedad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo, en el Evangelio de San Juan, leemos que dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Y es cierto, hay muchas personas que no tienen el sentido de la vista, han nacido ciegos y sin embargo ven a Dios, reconocen a Dios. Y eso que no han tenido la oportunidad de ver las flores, los colibríes, las plantas, los animales, una salida de sol, una puesta de sol. Ellos están ciegos físicamente, pero ven porque Dios les ha abierto los ojos del corazón. Y hay algunos que ven, pero se han vuelto ciegos porque han rechazado a aquel que es luz, que es Jesucristo. Hay evidencia de diseño en todos lados, sobreabundan. ¿Acaso por casualidad evolucionaron las costillas formando una caja torácica protectora de los pulmones y el corazón? Es decir, el corazón y los pulmones son órganos vitales. Tú no puedes permitir que un golpe caiga en el corazón o en los pulmones, te daña, te mueres. Entonces hay una caja protectora maravillosa. Esas costillas tienen que tener flexibilidad, no pueden ser rígidas, sino si tú quieres respirar, estarían tus pulmones atrapados si no pudieras respirar. Tienen que tener cierta flexibilidad y tienen que tener cierta rigidez para permitir una protección, pero también permitir respiración. Esta estructura es una estructura ósea y cartilaginosa que permite la respiración a la vez que provee protección. Y los espacios entre las costillas, por eso no es una plancha, tiene espacio entre las costillas para incorporar músculos, nervios, arterias y venas necesarias para el funcionamiento de los órganos, para llevar información al cerebro. ¿Y qué de las manos? Las manos son una maravilla de diseño. Con nuestras manos expresamos afecto, acariciamos a un bebé, acariciamos a nuestros seres queridos, damos un apretón de mano como una expresión de cariño, de afecto a un amigo. O sea, las manos son una manera de expresar afecto emocional, pero también con nuestras manos percibimos la temperatura, es decir, tenemos células nerviosas que son sensibles, son sensoras a la temperatura y podemos con la mano saber si nuestro bebé tiene fiebre o está bien. Tenemos una manera de medir temperatura con nuestra mano. También podemos percibir la superficie de un mueble, si es liso o si es rugoso, si hay que lijarlo un poco más. Tenemos la sensibilidad para saber la forma de esa superficie. No solo la temperatura, pero su forma. Y con nuestras manos podemos agarrar el martillo porque tenemos dedos. Y podemos agarrar un clavo porque tenemos distintos dedos con funciones específicas, con capacidad específica. Para clavar un clavo necesitas la habilidad y necesitas dos manos, no una sola mano. Por eso tenemos dos manos. Y tienes el cerebro que dirige toda la operación y músculos que obedecen para llevar a cabo el ejercicio físico, el movimiento físico necesario para clavar este clavo. Con una mano estás deteniéndolo y con el otro estás pegándole con fuerza. Todo un diseño maravilloso. También con nuestras manos, con los dedos, podemos tomar un bisturí y realizar una cirugía delicada. Es decir, tenemos habilidades tremendas con la mano. Podemos pasar el hilo por el ojo de una aguja. Necesitas el órgano de la vista, necesitas el cerebro para saber cómo hacerlo. Y necesitas precisión y la mano con la precisión para llevar a cabo ese movimiento de poder enhebrar una aguja, poder hacer pasar un hilito por el agujero de una aguja para bordar o coser. Y con nuestras manos podemos formar un puño para defendernos de una bestia salvaje. Es decir, hay una gran cantidad de funciones que tienes con la mano.
Es todo un sistema integrado de huesos, tendones, músculos, nervios y vasos sanguíneos trabajando cooperativamente. Creo que pudiéramos pasar meses estudiando la mano y sus funciones, su diseño, pero esto nos estimula a entender de que estas cosas no son accidentales. Hemos sido maravillosamente creados por nuestro Creador. Imagínate que la mano no estuviera ligada a un sistema donde hay un codo, que es una bisagra que te permite mover el antebrazo y la mano para poder alimentarte. Es decir, agarras un alimento, lo tienes que meter en la boca, para ello necesitas doblar el brazo, necesitas un codo. Por casualidad está el codo ahí, no es por casualidad. Y el tamaño del brazo, del antebrazo es tal de que tú puedes acercar los alimentos a tu boca y poder alimentarte. Gregory Brewer, doctor en biología, PhD, menciona: se requiere complejidad irreducible para cada uno de los sistemas complejos de nuestro cuerpo. El ojo, el riñón, la coagulación de la sangre, las células rojas. Gregory Brewer tiene 154 publicaciones, por lo menos cuando obtuve este dato. Profesor de Ingeniería Biomédica de la Universidad de California en Irvine, fue profesor de Neurología y Microbiología del Southern Illinois University. Habla de la complejidad irreducible, es decir, de nuevo, que hay sistemas donde cada componente tiene que estar integrado. No puedes tener que primero se desarrolle uno y después del otro. Todo tiene que estar funcionando a la vez en perfecta armonía. Evolución no puede darte eso. ¿Qué de la coagulación de la sangre, por ejemplo? La coagulación es un proceso en el que la sangre se transforma de líquida a gel, formando un coágulo, un tapón para parar la pérdida de sangre de un vaso sanguíneo dañado, lo cual es seguido de reparación. Póntete a pensar, la coagulación es un proceso, así lo define Wikipedia. ¿Qué es un proceso? Es una serie, una secuencia de eventos que van en cierto orden para llevar a cabo un resultado. Los procesos no son resultados de accidente. Vemos aquí un proceso diseñado para llegar a formar un tapón que tape un agujero o una herida para que no sangres hasta morir o para que no te infectes. Y luego dice, la coagulación es seguida por un proceso de reparación. Tú te cortas, pero luego del tapón se repara la piel y tienes piel en donde había un agujero. Hay una reparación. Amigos, la casualidad no produce un proceso de reparación. Menciona Wikipedia que es un mecanismo de coagulación el que involucra activación de las plaquetas, adhesión entre ellas y en la superficie del vaso sanguíneo donde ha habido la cortada, y agregación de plaquetas, así como el depósito y maduración de fibrina. La fibrina es una proteína que se forma en el lugar de la herida con la ayuda de las plaquetas, formando fibras largas, fuertes, insolubles, adheridas a las plaquetas, completando la formación del coágulo. Es decir, es como una red que mantiene juntas las células para formar el tapón que va a sellar esa apertura para que la persona no sangre hasta morir. Y luego menciona Wikipedia, la coagulación empieza casi instantáneamente después de la herida. Imagínate que tomara 6 horas antes que empiece a coagular la sangre, pues sangraste, te moriste. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas generaciones antes que el ser humano desarrollara el sistema de coagulación en la sangre? La primera generación se hubiera acabado sangrando hasta morir o por una infección sistémica. Es decir, si la primera generación no tenía capacidad de coagular en su sangre, al cortarse con una cortadita, sangran hasta morir. O por ahí entra bacteria y se te infecta todo tu sistema circulatorio y los órganos. ¿Qué pasaría si la sangre coagulara dentro de las venas y arterias sin causa de herida? Es decir, la sangre coagula cuando tienes una herida. ¿Qué tal si coagulara sin razón? Pues te mueres, se te tapa el cerebro, se te tapan las arterias del corazón y te mueres. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas generaciones antes que el ser humano desarrollara la capacidad de tragar alimentos? Es decir, cuando tú tomas agua, un líquido,
al estómago, pero por esa boca o por esa nariz entra aire, pasa por la garganta y llega a los pulmones. Pero cuando tú comes, la comida no va a los pulmones, es un sistema de reflejos que hace que tu comida y tus líquidos que bebes vayan al estómago, no a los pulmones. Si no existiera todo ese sistema complejo, la primera generación se hubiera muerto ahogada. Se le fue el agua a los pulmones y se ahogó. Vemos la mano del Creador aún en los detalles más pequeños. Consideremos la mucosidad. Y me llama la atención que hasta cosas que no le damos mucha atención. En un artículo, The Truth About Mocos, la verdad acerca del moco, por Stephanie Watson, revisado por la doctora Laura Martin y publicado en WebMed, menciona la mucosidad es increíblemente importante para nuestros cuerpos. Está citando al doctor Michael Jones, director del Centro de Voz y profesor asistente de otorrinolaringología, cirugía del cuello y la cabeza de Emory University, una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Menciona la mucosidad es increíblemente importante para nuestros cuerpos y menciona que la mucosidad funciona como un papel atrapamoscas, atrapando sustancias indeseables como bacteria, polvo, antes que entren al cuerpo. O sea, hay una función protectora. La mucosidad está ahí no por hacernos la vida difícil, sino al contrario, para protegernos. También contiene anticuerpos que ayudan al cuerpo a reconocer invasores tales como bacterias y virus, enzimas que matan a los invasores que atrapa y proteínas para darle consistencia viscosa e inhóspita. O sea, hay anticuerpos y enzimas para destruir invasores y proteínas para darle la consistencia que necesita, de acuerdo al doctor Michael Jones. Y de acuerdo al doctor Neil Kao, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur, tejidos productores de mucosidad recubren la boca, la nariz, los senos nasales, la garganta, los pulmones y el tracto gastrointestinal. La mucosidad funciona como una cubierta protectora sobre estas superficies, previniendo que los tejidos debajo de ellas se sequen. Tienes que mantenerlos húmedos, de lo contrario se secan y agrietan. Amigo, vemos diseño en cada cosa. Recuerdo, diseñé catéteres cardiovasculares, que tomé una clase de fisiología en la compañía para la que trabajé. Pues los catéteres obviamente tienen que ver con el corazón y las arterias y venas. Y cuando veía la explicación del funcionamiento del corazón, realmente era para agradar, era para alabar a Dios y glorificar su nombre por su obra creadora. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pasó a la sinagoga de Nazaret, leyó del libro de Isaías y Lucas cita cuando leyó el pasaje de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. No solo está hablando el Evangelio a los pobres económicamente, pero a aquella persona que se siente pobre espiritualmente, que necesita respuestas, que se siente vacío. Y el Evangelio, la palabra quiere decir buenas noticias. Amigo, no somos resultado de evolución, no somos simplemente un conglomerado de moléculas sin esperanza. Hay una buena noticia y Jesús dijo que el Espíritu le había enviado para proclamar libertad a los cautivos, aquellos que tienen miedo de la muerte, que creen que este mundo cuando se acaba, ahí nos acabamos nosotros. Hay una esperanza. No tenemos que tener miedo de la muerte, por supuesto, si conocemos al Señor. Si rechazamos la luz, tenemos que tener miedo porque la muerte no es el fin. Tendremos un juicio ante el dador de ley moral, que es Dios, y tendremos que dar cuentas. Y Jesús dijo: he venido para recuperar la vista de los ciegos. Muchos de nosotros estábamos ciegos, no físicamente, creíamos que el mundo era el resultado de accidente, estábamos atrapados en religión,
pero ahora conocemos a Cristo, conocemos al Hijo de Dios, conocemos a Dios y sabemos que hay un propósito y hay un futuro para los que amamos al Señor. Él ha venido y nos ha dado vista para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Acá terminamos con la sesión número 16, no te pierdas la 17. Te recomendamos nuestros recursos disponibles en www.elvela.com y en amazon.com tenemos materiales que creemos que van a ser de gran edificación para tu vida. Pero no quiero cerrar sin antes hacerte una invitación. Realmente el órgano de la vista da testimonio del Creador, las manos dan testimonio de que Dios nos ama y nos ha creado, no somos resultado de accidente. Y qué mayor cosa que poder realmente ver al Creador. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, al final me levantaré, este cuerpo se levantará, veré a mi Dios. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al final Él se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, yo mismo le veré con mis propios ojos. Y decía, mi corazón desfallece por ese momento donde voy a ver a mi Redentor. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y pagar por nuestras fallas. Y al poner nuestra confianza en nuestro Señor, tenemos vida eterna. Dios nos manda su Espíritu, nos da vida, tenemos comunión con Dios y abrimos los ojos. Él abre nuestra vista y podemos leer la Biblia, que la Biblia nos revela a Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Él nos da su Espíritu Santo para poder entender, para poder ver. C.S. Lewis decía, yo creo en el cristianismo, así como creo con que salió el sol, no solo porque lo veo, pero porque me da luz a todas las cosas. Y de la misma manera, al venir a Cristo, al entender su palabra, vemos a nuestro Creador espiritualmente, lo podemos entender y podemos ver el propósito y la razón de nuestra existencia y de la situación del mundo actual. Así que te invito a recibir a Jesús, recibirle en el corazón, que es lo mejor que puedes hacer para que puedas ver. Acuérdate, el Señor vino para abrir los ojos de los ciegos, para que los que ven se vuelvan ciegos, aquellos que cierran su corazón. Yo tengo mi esperanza que tú eres de los que no veían, pero ahora ven, y no de los que ven y se vuelven ciegos. El Señor te bendiga y nos vemos en la próxima, con la ayuda de Dios, la sesión número 17. Hasta pronto.